Claro, lo identificaste de lejos. Vi de lejos el cable, dije, ese cable lleva algún lugar. Es más bueno porque brilla, cuando brilla es la señal. Sí, ahí está transpirado, o sea, está frío. Transpirado, decimos, está fría. Sí, está frío. No es heladísimo. Ya tuvimos el permiso del pastor Saúl para dormir aquí en la iglesia al lado. Y no también queríamos quedarnos sin café otra vez mañana porque este calentadorcito hoy se le dio por no funcionar. por suerte hoy teníamos agua fría y nos hicimos una especie de jugo. Enseguida salió el sol y se nos fue las ganas de tomar algo caliente, pero esto es fundamental para nosotros, esta cocinita para cocinar, para el desayuno. Así que bueno, acá metiéndole una mantenida a todo antes que nos agarre la noche, pero gracias acá al pastor fuimos muy bien recibidos y bueno, acá vamos a Hay postes las hamacas. hay postes de sobra para poner hamacas. Sí, qué bueno. Sí, bueno. ¿Lo probaremos o no lo probaremos esto? Sí. Se o pastor, por exemplo, pastor Vitor, chegar lá e conversar politicamente, é o dever. Mas ele gostou. Después de una rica cena con Lindomar, Saúl y Jessica, ahora disfrutando uno de los frutos de esta tierra, unas buenas naranjas. Muy obrigado por la comida deliciosa. Paca de vuelta, comimos paca de vuelta. Y por recibirnos. Tipo a caça, né? A carne tava com gosto de paca. Muchas gracias. As laranjas, como é que chama lá? Laranja? Naranja. Naranja con N. Naranja. Isso aqui é naraca? Naraca? Naranja. 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 Es Legal. como laranja, pero con N en vez de L. Naranja. Ei, mãe, dá um sorriso dele, dá um tchau. Bom dia, Irmã. Diz, hermana. Alice, dá tchau pra ela, joga um beijo pra ela, joga. Ela tá saindo, né, viu? Tá sabendo que tá sendo filmado, né? Sabe que tá Sí, filmando. se vio para la cámara. A senhora já tomou? Sí. Ela tá tomando um café. A veces tomo sin nada, igual. Esse que é o ritmo do... Este señor brasileño se llama Lindomar y el padre de Lindomar
Eu le puso su nombre Aí en honor a este cantor. Meu pai colocou em homenagem a ele, né? Porque ele era cantor, era fã dele, né? Na época. ¿Y qué música es? Essas são músicas tipo serestas. ¿Y Músicas cómo, serestas da época. ¿Y cómo se danza? Suave, suave, ¿cómo? Suave. Suave, 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 suave. Pero bueno, acá estamos con Lindomar, con Sandra. El pastor y su familia tuvo que viajar y nosotros, como verán, hoy bueno, aceptamos la propuesta de quedarnos. Estamos muy cansados, nos viene muy bien y obviamente con esta compañía vale siempre la pena. Y ahora estamos por merenda. Acá cuando no se hace nada se come. Se chama polenta ou então cuscuz. El cuscús. Arroz. Con café, obviamente, el café no puede faltar. Vou pegar Mesa já o brasileña. Eu vou. Ei, vou chamar aqui a galera. Lavamos ropa y descansamos. Vamos gravar. Prazer para nosotros. Nós Prazer. também, viu? Assim, né, só Deus sabe o dia a gente encontrar com vocês, mas foi uma benção. Esperemos que sí. Foi ótimo. Prazer, viu? irmão. Igualmente, viu, meu irmão? Tudo de bom pra vocês, viu? Muita paz, felicidade. Que Deus leve vocês em paz, tá? Ele viaja em moto. Ele pegou o contato de vocês, faz de vez em quando a gente... Jessica tiene o Sandra Sí. tiene? Passou? Sí. Obrigada por todo, placer. Buen día para ustedes. Bueno, estamos en contacto igual con el teléfono. Adiós. La economía del estado de Pará es bastante diversificada, pero con ciertos sectores más influyentes que otros, como ser la extracción de minerales y madera, la ganadería y la agricultura, y en la zona de Belén, los servicios relacionados al puerto y a una creciente zona industrial. Respecto a la producción de alimentos, Pará es el mayor productor de mandioca, azaí, piña, palma aceitera y cacao del país, a los cuales se suma una gran producción de castaña, coco, limón, naranja, pimienta negra y plátano, entre otros alimentos. La actividad ganadera, si bien no es la más desarrollada del país, ha tenido un crecimiento sostenido durante las últimas décadas, mayormente en el sur del estado. Yo sentí que estaba un poquito más descansado, que te hicimos 80 y casi No, 90. no, yo, o sea, si lo tenía que hacer el otro día, si lo tenía que hacer ayer, esto no lo hacía. Me sentí pero 1000 veces más descansada, pero ya estaba cansada ahora y no quiero tampoco cansarme tanto de entrar porque esto no me recupero. Hoy fue pedalear, 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 sinceramente.
Estuvo fuerte el sol, pero a la vez había viento, que hay días que uno lo maldice, pero hoy nos mantuvo un poquito fresco y no estuvo tan fuerte, así que avanzamos a bastante buen paso y bueno, llegamos acá a esta Fazenda Lago Vermelho, donde ya el cuerpo dijo basta y los muchachos nos dijeron que sí podíamos dormir acá. Ahora estamos yendo a la casa del otro lado de la ruta porque nos invitaron a yantar. Se juntan todos los empleados de la fazenda, que por los que vimos son unos cuantos, van a cenar ahí. Hoy vamos a compartir con ellos. Eso acontece en la ciudad china, en las aldeas. En Argentina, en las aldeas. Aquí en Brasil es muy grande. Nuevamente, gracias a todos aquí en la fazenda. Ya llegó la hora del baño y de dormir. Y la felicidad de tener una mesa para desparramar es única, la verdad que siempre haciendo malabares cuando dormimos por ahí, ahora Enorme la mesa. Plenty room. Adiós. Obrigado. Adiós. Bom dia para você. Bueno, Habría falta unas nubes. sí, viste que ayer salimos así y de repente por ahí no miro el cielo y cuando miro el cielo estaba saliendo. Bueno. Un día nuevo sobre la transamazónica. Gracias nuevamente a toda la gente ahí de la fazenda Lago Vermelho, el Lago Rojo. Se pasaron de amable, como toda la gente acá en Brasil. Cuando uno pide por agua termina convirtiéndose en parte de la familia. Es increíble, gracias por eso. Y hoy es un día importante, diría, porque vamos a llegar a Marabá, una de las ciudades más importantes que tiene el estado de Pará. Es un lugar estratégico, más que nada porque conecta con Belén, la capital. Por ende es una zona muy transitada. Es importante porque después de 500 kilómetros y varios días vamos a dejar de hablar de Marabá. Cuando la gente nos preguntaba hacia dónde íbamos, para no explicar toda la idea, decíamos que íbamos dirección a Marabá. Entonces los tomamos como un corte de este pequeño objetivo de 500 kilómetros. De Marabá hacia adelante ya es parte de otro recorrido. Psicológicamente, mentalmente nos sirve dividirlo por partes, porque esta carretera es un poco, como decíamos, monótona, parte aburrida, un poco dura, transitada. Entonces es necesario
hacer el recorrido en partes. Hoy vamos a cumplir con uno de esos objetivos, la ciudad de Marabá. No vamos a dormir ahí, es temprano, estamos a unos 10 kilómetros de llegar. Vamos a aprovechar que es una ciudad grande, abastecernos de cosas un poco más baratas en cantidad. Y vamos a avanzar seguramente unos 60, 70 kilómetros más, siguiendo por el estado de Pará. Y dormiremos en algún posto, en alguna fazenda o un pueblo mucho más pequeño, que es lo que nos agrada a nosotros. El estado de Pará, el segundo más grande de Brasil, tuvo un intento de división territorial en el año 2011, el cual proponía la división en tres: Pará, Carayás y Tapajós, lo que hubiese implicado el nacimiento de dos nuevos estados. La principal motivación estaba dada por el hecho de que todo el territorio es administrado desde Belém, su capital, la cual se encuentra sumamente alejada del oeste del estado, el cual tiene una realidad distinta a su zona oriental, donde se concentra la mayor parte de su población. El plebiscito arrojó un resultado negativo respecto a la división, continuando así con la actual extensión territorial. Esto es el pueblo de Vila Diamante. Otra vez volvimos a los postos de combustible, luego de estar en una iglesia y en una fazenda anoche. Volvimos a lo que nos viene salvando todas estas noches en la Transamazónica, un posto. La verdad que estamos felices de encontrarlos tan seguidos, pero bueno, la cuestión es que llegamos bien con el tiempo. Tuvimos oportunidad de merendar, hacer un poco de ejercicio,
bien relajados. Pero cuando nos dispusimos a preparar la cena, Karen venía cargando hace un tiempo unas buenas verduras para hacer un guiso. Preparó, cortó todo. Cuando vamos a prender el calentador, ese calentador que habíamos limpiado, pero no habíamos probado, porque bueno, no fue necesario los días anteriores, no funcionó. Hicimos de todo, lo limpiamos, lo desarmamos de vuelta, lo probamos, lo despresurizamos, lo presurizamos de vuelta. No hubo ninguna forma de hacerlo funcionar. Creemos que la nafta, que la que habíamos cargado hace una semana atrás, la verdad que no hubo forma de saberlo porque estamos en un posto, pero casualmente este posto hoy no tiene combustible, no tiene ni gasolina, ni diésel o gasoil, entonces no hay forma de verificar si realmente es la nafta. Así que bueno, acá el playero nos dijo que a las 6 de la mañana ya va a llegar el camión. Él ahora a las 10 ya se fue, quedamos solos acá en este lugar. Resultó que el camión del combustible llegó, llegó antes. Bueno, lo importante es que sabemos que mañana a la madrugada va a haber combustible y vamos a poder cargar y ver realmente si es el combustible. Ojalá que sea así, porque si es una parte del calentador es muy complicado conseguirlo y también es un poco caro, así que cruzar los dedos que sea eso y ojalá tengamos café caliente mañana en la mañana. Por lo pronto a descansar, estamos súper instalados acá. Nos quedamos con las ganas del guiso, ¿no? Puras latas. Unas latitas, unas galletitas y bueno, mañana sale un café fuerte. Ay, por favor, Diosito. Lo importante es que el camionero está. Sí. Combustible va a haber. Que llegue temprano el señor que va. A las 6 llega el playero y bueno, con medio litro lo hacemos. Esas verduras, cruzar los dedos. No quiero desperdiciar esa comida. La hora de la verdad. No funcionó, la verdad que no sabemos qué es lo que tiene la cocinita, así que levantamos todo nomás y nos vamos así. Vamos a ver cuando lleguemos. Tenemos trabajo para hacer, para investigar o arreglar o vaya a saber uno qué es lo que tiene, porque ya se nos agotaron las ideas. Hay que resolverlo para cocinar esta noche.
Voy a cosechar. Sus semillitas. ¿Es algodón? Sí. ¿O algo similar? ¿O algo? Sí. Va a servir. Otro día realmente duro. Hoy se sumó el viento en la primera parte del trayecto. Varias veces amagamos con acortar el día, pero logramos la distancia que queríamos, unos 70 y pico de kilómetros. Ahora miro cuánto falta. Acá estamos en una facenda muy cerquita del río. ¿Cómo era el río, me dijiste? Araguaia. Araguaia, que hace de límite natural entre el estado de Pará y Tocantins. ¿Sí? Estamos muy cerquita de dejar este estado enorme de Brasil. Mañana lo vamos a estar cruzando. 75 kilómetros hicimos. 75. Tengo que mirar acá porque mi odómetro está roto. Y acá llegamos a una finca, nos llegamos a uno de los pueblos que está muy cerquita del río. Y María de Nazaret. María de Nazaret. María de Nazaret. La dueña rápidamente, apenas nos entendió cuando le hablamos nuestro excelente portuñol, pero entendió, dijo, estoy entendiendo que necesitan un lugar donde dormir y que lo único que me van a pedir es agua. Exactamente. La tiene clarísima María de Nazaret. Claro, pues escuchó el picar Jerez y agua, porque siempre le decimos, no necesitamos nada, no necesitamos a nada, pero agua sí le vamos a pedir. Habíamos dicho hoy a la mañana que íbamos a llegar al lugar donde lleguemos y a ponernos a arreglar el calentador. Ya se hizo oscuro, la verdad que estamos un poco cansados, pero ya tenemos, creo que, una solución rápida para al menos esta noche y mañana el desayuno. Vamos a ver. Vamos a ver. Niños, los vecinitos. Creo que son los nietos de María de Nazaret. Ahora nos va a comentar bien, seguro, cuando nos pongamos a hablar. ¿Está contando? Personajes que son. Ay, qué lindo, una silla.